Claro. No, una youtuber, no una youtuber. En realidad no pasa nada, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Son las reglas de juego, ¿viste? Esto de como te lo como quiero. Sí, paso la tía por Sí, con el chorro. ¿Quién? Pero tiene que mirar de frente. Ahí ya lo conoce. Hola. Se van a necesitar micrófono porque son muchos. Y son muchos. A veces que es porque el cable está, este está esta parte de acá. Hola. Ahí. Hola chicos, buen día. En un rato vamos a empezar con el integrador. Primero le queríamos agradecer a Julia por darnos este integrador y además le quería comentar que después de esta clase va a seguir con Matías Mussini y Zoología en este mismo anfiteatro, así que si se quieren quedar pueden seguir viendo esa clase. Y bueno, nada, los dejo con Julia. Y una última cosita. Recuerden que mañana a las 10 vamos a hacer la continuidad de la clase que tuvimos ayer con Euge, de anatomía de pelvis. La clase ayer la grabamos, así que hoy la vamos a subir y bueno, la voy a mañana continuar, porque sé que quedó bastante de la clase por terminar. Bueno, para quien no la conozca, que seguramente nadie, porque recién empezó el año pasado, Julia va a ser la docente que tengan a cargo dando los integradores de sexualidad. Así que bueno, ya la van a conocer un poquito más, organizamos esta clase como para que la conozca, tener un primer encuentro y creo que está bueno que por lo menos arranque las 5 de la semana que viene con un mini pantallazo de lo que es la primera unidad. Así que ahora sí, le agradecemos por venir y gracias Julia. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a segundo. No sé si habrá alguien que ya la cruzó. Pero bueno, sí, como me habían presentado los chicos, yo soy Julia Garavalle, soy médica generalista y de familia. He sido tutora y hace un par de años que vengo dando los integradores de segundo. Vamos a encarar los integradores de sexualidad con 4 clases, ya que desde el año pasado, inclusive, sexualidad consta de 4 UP. Una por cada módulo. Bueno, después se los puse en las diapos. Nosotros tenemos el segundo año chat por área para los integradores, donde, bueno, ustedes muchas veces intercambian contenido, por ahí si necesitan alguna intervención de mi parte, me arroban y yo puedo intervenir. Bueno, ya si tienen ganas de unirse y les sirve, van a ver un poco la dinámica. Ahí en la descripción del chat tienen un drive donde hay material exclusivo de los integradores y alguna que otra cosita que yo encuentro y por ahí se los pongo ahí porque a lo mejor faltó cargarlo al campus, etc. Esta clase la voy a poner ahí y la del año pasado es bastante similar. Yo a esta clase la voy a cargar probablemente después de que dé la UP, el integrador, que es el día 26 de abril. Pero bueno, realmente es bastante similar a la del año pasado, así que ya cuando quieran la pueden ir consultando y como para que por ahí se relajen con el tema a los que les gusta tomar nota, que tienen el material ahí. Bueno, arrancamos entonces. No específicamente con la UP1, sino con una pequeña introducción. ¿Me escuchan bien, no? Sí. En el transparente están las fechas y las aulas de los integradores. Las 3 primeras clases van a ser miércoles a las 10 de la mañana y la última va a ser el lunes 28 de abril porque el 30 tienen ya el parcial. Entonces, tienen las fechas ya de los parciales, accedieron al campus, todo bien. Bueno.
el tema este de los integradores. Ustedes han tenido integradores en primer año. Igualmente, cada docente le da su enfoque. Y en esta primer clase, en esta primera diapositiva, lo que yo me pregunto, y los invito también a preguntarse, el porqué de un enfoque integral. ¿Sí? Venimos, bueno, desde hace bastantes años, décadas, que se propone un enfoque integral en salud, porque muchas veces lo que ha predominado y lo que todavía predomina actualmente es un modelo de análisis bastante reduccionista que tiene en cuenta solo algunos de los aspectos de lo que es el proceso de salud, enfermedad y atención. Entonces, como futuros médicos y médicas, tenemos el desafío, si pretendemos en el futuro ejercer la práctica médica con una práctica de calidad, tenemos que poder pensar y abordar las distintas situaciones de salud en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos, ¿no? Integral, yo ya les puse, ay, esto no va a estar todo bien. Hola, bueno, voy a intentar, cualquier cosa lo cambiamos si empieza a molestar mucho. Ahí les puse la definición de integral del diccionario que dice que integral es que comprende todos los elementos o aspectos de algo, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que la existencia humana, la realidad, tiene un montón de aspectos, ¿no? Del mismo modo ocurre con el proceso, con la salud, con el proceso de salud, enfermedad, atención, con la vida, con la enfermedad, con la muerte, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos pensar en forma entera la realidad de los procesos justamente para poder realizar abordajes de calidad. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar lo biológico, lo psicológico, lo social, o distintos aspectos, como por ejemplo en el área de sexualidad vamos a ver el género, etc. Lo que tenemos que poder pensar y analizar es que no hay procesos que sean exclusivamente biológicos, ni tampoco psicológicos, ni tampoco sociales, ¿sí? Las problemáticas de salud y estos enunciados que nosotros tenemos propuestos en cada UP de la carrera, son inherentes, digamos, a esas situaciones, todos estos aspectos. La realidad es una sola y lo que nosotros hacemos simplemente cuando hablamos de estudiar la parte biológica o estudiar lo social, etcétera, es simplificarla, recortarla a los fines de su estudio. Pero en ese recorte después no nos tenemos que perder la posibilidad y la necesidad de luego integrar todo, porque cuando yo vea luego un paciente, una familia, una comunidad, todos estos aspectos de las problemáticas van a estar integrados y entonces nuestras intervenciones tienen que también poder articular en equipos interdisciplinarios y articular en distintos niveles como para poder realizar abordajes efectivos. Entonces, por eso es que nuestro plan de estudio nos propone y nos exige una mirada integral de las situaciones problemas. Y esto es un poco lo que está en esta diapositiva. Lo biológico, lo psicológico, lo social y luego también lo individual, lo grupal y lo colectivo, o sea, personas, familia, comunidad, etc. Son todos distintos niveles en los cuales nosotros podemos analizar e intervenir en lo que son las problemáticas de salud. Entonces, por un lado, la propuesta de una mirada y de un abordaje integral de la salud y de la enfermedad, y por el otro lado, situar al enfoque de derechos como una guía de lo que son nuestras prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos justamente a la salud integralmente, va de la mano unida y inseparable de lo que es los derechos humanos, que son los derechos que tenemos todas las personas por el simple derecho de ser personas. Ustedes ya lo estuvieron trabajando el año pasado. ¿Y qué es el enfoque de derechos? Es el marco conceptual que sitúa el respeto, la protección y la garantía de derechos humanos como fundamento para un desarrollo humano sostenible.
¿Mm? La salud es un derecho humano, también ustedes lo estudiaron el año pasado, y lo que decíamos, es inseparable pensar a la salud integral de los derechos humanos, porque difícilmente alguna persona que vea vulnerados sus derechos humanos puede gozar de salud integral. No lo podemos pensar, ¿verdad? Entonces, está la propuesta de el enfoque integral de la salud y el enfoque de derechos, que nos va a guiar específicamente, bueno, en realidad en nuestra práctica médica, y en el área de sexualidad, género y reproducción vamos a hacer hincapié, que resulta una obviedad, en lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Muchos de los derechos sexuales y reproductivos se garantizan en el sector salud. Fíjense, ahí están los derechos sexuales, muchas veces decimos derechos sexuales y reproductivos, pero en parte los reproductivos están incluidos en los sexuales. A veces van a escuchar la terminología derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, justamente para hacer énfasis en el derecho a la no reproducción, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos pensando en métodos anticonceptivos o en interrupción de embarazo, ¿verdad? Entonces, pero un poco está englobado todo en lo que tiene que ver con el ejercicio de una sexualidad libre, plena, satisfactoria, sin violencia ni discriminación. Y ahí están desagregados, desglosados, lo que son los derechos sexuales. Esto lo van a trabajar mucho en las clases de género que se incorporaron el año pasado. Son clases a cargo de la Secretaría de Género de la Facultad, donde van a ampliar, bueno, muchas de estas cosas. Específicamente, a ver, agarro el mouse, a nosotros como futuros profesionales de la salud, fíjense que acá están listados un poco algunos de los derechos sexuales, y uno de ellos es atención de la salud sexual, información basada en el conocimiento científico para las personas, ¿sí? Porque esto, ustedes van a ver que por ahí, desde el sector salud, no se les brinda a las personas información justamente basada en el conocimiento científico. Sí, van a encontrar un millón de ejemplos, y además en su vida como pacientes van a encontrar ejemplos de esto, y realmente nuestra obligación es brindar información real y basada en la ciencia. Bueno, otro de los derechos sexuales es, como decíamos, tomar decisiones reproductivas libres y responsables, derecho a la educación sexual integral, y bueno, en definitiva, todos aquellos derechos que en conjunto nos permiten una sexualidad libre, satisfactoria y sin violencias. No sé si lo dije, pero sí, lo di a entender, ¿no? Que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Esto fue establecido en la Asamblea de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Por lo tanto, todas las personas tenemos derecho a esto que decíamos respecto de la sexualidad. Bueno, y yendo más a la propuesta del área, como decíamos, tenemos 4 UP. La primera es de niñez, luego adolescencia, después adultez joven y finalmente adultez mayor. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. La idea en relación a V1, bueno, lo que por ahí no quiero hacer es obligar la libertad de pensamiento en el momento que ustedes vayan a abordar la UP en tutorías, ¿sí? Entonces, no es que vamos a hacer un desarrollo de los contenidos, además, yo no soy experta en ninguna de las áreas, sino que justamente desde mi lugar de médica general propongo un abordaje integral. Entonces, vamos a intentar pensar algunos de los ejes que se plantean en el enunciado, como para ver a dónde nos llevan, ¿sí? Además, la clase de ahora de las 12 es de embriología del aparato genital, ¿verdad? Bueno, justamente desde el aspecto biológico, esta UP lo que nos propone es la embriología del aparato genital.
Y luego también entran algunos contenidos de anatomía, como creo que pelvis ósea. Ya va a salir el cuaderno del alumno, que este año está bastante corregido y simplificado y les va a ser más útil como guía para poder abordar los contenidos, ¿sí? O sea, también están los contenidos de genética, que es una disciplina que se incorporó también el año pasado, que da 2 seminarios, van a encontrar el material en el campus, y está todo en el cuaderno del alumno. Pero tradicionalmente el el contenido central desde lo biológico es embriología del aparato genital, que no sé si va a entrar en el primer parcial. Así que abórdenlo, trabajenlo en tutoría y después la coordinación definirá cuáles son los temas que entran en el primer parcial. ¿Sí? Con esto que quiero decir, porque hablé de embriología del aparato genital, que no lo vamos a abordar. Van a encontrar diapositivas que son una síntesis muy sencilla, que yo pongo siempre en los integradores como una especie de compendio, que se las voy a dejar en las diapositivas, pero no lo vamos a desarrollar ahora. Bueno, a ver qué dice la UP. Isabel, madre de 2 niñas, Camila, de 19 meses, y Celeste, de 4 años, acude a una consulta de control con el pediatra de su obra social. Durante la consulta, menciona que ha observado a Camila tocándose los genitales mientras le cambia el pañal. Además, comenta que Celeste hace muchas preguntas sobre cómo se hacen los bebés. El pediatra nota en su ficha que Isabel siempre asiste a las consultas sin el padre de las niñas. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, para ver en esta UP. Somos muchos como para hacerlo más participativo. ¿Con qué le llama la atención de acá, del enunciado? Algo que le llame a lo que es la sexualidad, el género. Camila se toca los genitales cuando la mamá le está cambiando el pañal. ¿Y a qué nos lleva esto? Está bien, sí, la zona genital. ¿Estamos? Es importante. Si decimos que es Camila, probablemente o sea, es una niña, tiene una vulva, entonces ahí ya hay una corporalidad, un cuerpo sexuado, ¿verdad? Bueno, eso nos lleva y sirve como disparador para que podamos pensar el aparato genital del cuerpo biológico y todas las determinaciones que hacen que en ese cuerpo se haya desarrollado un aparato genital femenino. ¿Vamos? Que bueno, obviamente lo van a abordar después en la parte de biología y de genética. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quería decir algo? Sí. En relación a que se tocan los genitales, ¿cómo lo interpretan? ¿Qué piensan? A lo mejor algo pudieron ya ir viendo. Sexualidad infantil. Bien, bueno, desde el punto de vista del psicoanálisis, justamente Camila está teniendo una actividad sexual autoerótica, ¿verdad? Y no específicamente porque se esté tocando los genitales. Ahora vamos a ver un poquitito qué es lo que plantea el psicoanálisis respecto de la sexualidad. Freud estableció, no sé si por primera vez, pero de forma bien manifiesta, que la sexualidad es algo que tiene lugar a lo largo de toda la vida de la persona. Que esta idea antes no era así. Se situaba a partir de la adolescencia, la sexualidad de alguien. Entonces, desde el marco teórico del psicoanálisis, nosotros podemos afirmar que lo que está haciendo Camila es una actividad de sexualidad infantil. Pero antes, vamos a ver un poquitito. Acá yo había listado algunas cuestiones específicas del enunciado. Las vamos a puntualizar y después seguimos con lo de sexualidad y sexualidad infantil. Bien. El primer punto es justamente el que eligieron ustedes, porque es el que mejor nos lleva al disparador, porque esta UP, si bien es del módulo niñez,
es una OP introductoria a todos los contenidos del área, ¿verdad? Entonces, podemos identificar en el enunciado actividades inherentes a la sexualidad en Camila, la ausencia del padre, que nota el pediatra, Isabel ocupándose de la salud de las nenas, inquietudes referidas a la reproducción en Celeste, que empieza a preguntar cómo se hacen los bebés. Luego hace mención a que es el pediatra de su obra social, ¿no? Entonces, la atención de la salud en el subsistema de obras sociales es otro de los disparadores para que vayamos a esos contenidos del sistema de salud. Y bueno, lo que ya habíamos hablado es la presencia concreta de cuerpos sexuados en la consulta, que lo podemos nombrar siempre, pero bueno, lo usamos un poco para que nos sirva de disparador para la parte de genética y de embriología. Podríamos hablar de anatomía también, ¿por qué no? Entonces, sí, empezando con lo de la sexualidad, mencionamos sexualidad infantil desde el marco teórico del psicoanálisis. Es importante que podamos siempre explicitar el marco teórico que nosotros estamos citando o el marco teórico desde el cual estamos hablando. Porque sexualidad infantil puede querer decir, según otros marcos teóricos, otras cosas, quizás. En este caso, luego lo vamos a definir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la sexualidad? Que es una pregunta, digamos, sexualidad, género y reproducción, ¿no es cierto? Podemos, desde el punto de vista biológico más básico, pensar en lo que es la reproducción sexual de las especies. Bueno, ahí se origina todo, ¿no? Después adquiere la complejidad de lo humano y los seres humanos podemos pensar la actividad sexual vinculada a la reproducción o no. Pero la génesis de la sexualidad es biológica y tiene que ver con la reproducción sexual de las especies. En oposición a la reproducción no sexual o asexual, ¿sí? ¿Qué estudiaron ustedes desde el año pasado? ¿Algo? ¿Qué es la reproducción sexual de una especie? De biología, sino de secundario. Sí, pero las bacterias, por ejemplo, seguramente no lo estudiaron el año pasado, pero se dividen por un proceso que se llama fisión binaria, se parten a la mitad y tienen dos células hijas, o sea, de una célula madre, se generan dos células hijas iguales genéticamente a la célula madre. Y eso no ocurre con la reproducción sexual. ¿Ustedes estudiaron ciclo celular el año pasado? Bueno, estudiaron la meiosis. ¿Qué pasa con la meiosis? De una célula madre, ¿cuáles son los productos? Sin ningún detalle, porque yo no lo sé. ¿Eh? 4 células hijas, haplóides, ¿sí? O sea que tienen la mitad de la cantidad del material genético, y genéticamente, ¿cómo son respecto de la célula madre? Además de que tienen menos genes. Son diferentes. No son idénticas genéticamente, como cuando una célula se parte a la mitad, se divide y genera dos células hijas idénticas. ¿Sí? Entonces, la meiosis es el proceso a través del cual tengo células hijas haploides diferentes genéticamente a la célula madre. Estas células hijas con estas características se llaman gametos o gametas, ¿sí? En el ser humano hablamos de ovocitos, óvulos y espermatozoides. ¿Y qué me garantiza en una especie la meiosis, tener células hijas diferentes? La variabilidad genética, ¿sí? La variabilidad genética que hace que la descendencia tenga características fenotípicas variables que me permitan que ante cambios en el ambiente, algunos sobreviven, quizás algunos no, pero algunos pueden sobrevivir a cambios en el ambiente. Y esa es la ventaja biológica de la variabilidad genética. ¿Está? Entonces, pensamos primero, o podemos definir, lo que es la reproducción sexual.
y lo que implica. Y vamos un poco a lo que es la sexualidad animal, donde, ¿qué habíamos dicho? Que en el ser humano podía estar o no unida a la reproducción. En los animales la actividad sexual siempre está unida a la reproducción, ¿sí? Y los individuos responden a instintos, que son pautas de comportamiento, de conducta, están, digamos, asignadas genéticamente, donde hay poca variabilidad en la conducta de un individuo y de otro, diferente de lo que pasa en el ser humano. Porque la sexualidad, ahora sí, la sexualidad humana es algo mucho más complejo porque aparecen un montón de otras determinaciones. Al ser humano ser un sujeto hablante, atravesado por el lenguaje, bueno, la complejidad es muchísimo, pero muchísimo mayor de lo que es la existencia humana en sí y específicamente de la sexualidad, donde hay determinaciones culturales, determinaciones económicas, históricas, políticas, etcétera, 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 que hacen que el proceso de la sexualidad humana tenga las características y la complejidad que tiene. Bien, seguimos con la próxima diapositiva. Ahora, volviendo un poco, ¿no?, al marco teórico del psicoanálisis, se dice que en la sexualidad humana, o sea, define la sexualidad humana como todas aquellas actividades y o excitaciones que procuran algún tipo de placer. Es un concepto ampliado de sexualidad, ¿sí? Cualquier cosa en la vida que nos produzca placer para el psicoanálisis es sexualidad. Y aparece como un elemento central el deseo, ¿sí? Luego también ustedes van a tener que hablar, trabajar en las clases y con la bibliografía, y seguramente ya lo han trabajado el año pasado, el concepto de pulsión, el concepto de libido, ¿sí? Todo esto vinculado y relacionado con lo que es el deseo, desde el marco teórico del psicoanálisis. ¿Vieron todas estas cosas en este pasado, sí? La primera y la segunda tópica de Freud. Bien, bueno, todo eso recupérenlo para tenerlo más fresquito a la hora de la tutoría o de las clases disciplinares. Bien, entonces decíamos que Freud situó la sexualidad a lo largo de toda la vida de la persona y la dividió en 3 etapas. Una es la sexualidad infantil, que es la primera. Luego viene la etapa de latencia y posteriormente la etapa de la sexualidad adulta. Y hay que hacer una pequeña salvedad para que no nos confundamos. Una cosa es la modalidad adulta de la sexualidad para el psicoanálisis y otra es la etapa adulta de la vida, ¿sí? Ahora lo van a ver cuando caractericemos muy brevemente qué sería para el psicoanálisis la sexualidad adulta. Después, no sé si lo tienen en el campus o ya lo han sacado, pero pídanme que les paso, lo cargo en el Drive, las clases de salud mental del área de Marilé Colorini. Ella era una docente que armó con otros profesionales el área de sexualidad, género y reproducción, y la parte del psicoanálisis la da bastante fácil y bastante accesible para estudiantes de medicina, porque vieron que el psicoanálisis tiene una complejidad que para nosotros es medio inabarcable, ¿no? Entonces hay que bajarlo un poquitito a tierra como para que nos ayude a pensar al sujeto, pero desde nuestro lugar de futuros médicos y médicas. Bien, entonces, primera etapa de la sexualidad infantil. ¿Qué dice Freud respecto de la sexualidad infantil? Habíamos dicho que la sexualidad es todas aquellas actividades y excitaciones cuyo objetivo es la obtención de placer. Lo que dice Freud es que la sexualidad surge en el niño o en la niña a partir de una función vital, como por ejemplo la necesidad de alimentarse,
¿sí? ¿Cómo hace el bebé para alimentarse? Tiene succiona el pecho materno, ¿sí? Por más que hay bebés que toman la teta, bebés que no toman la teta, pero la succión existe a los fines de la alimentación, no para obtener placer. Entonces, a partir de la necesidad de la succión y de la obtención de placer en la zona oral, o sea, en la boca, cuando se lleva adelante la alimentación, a partir de allí, ese placer, esa obtención de placer a través de la estimulación de lo que ahora se configura como una zona erógena, se independiza de esa función vital, que en este caso es la alimentación, y produce placer por sí misma. ¿Se entendió? O sea, la función vital le da origen al placer y luego la estimulación de la zona erógena, independientemente del cumplimiento de esta función vital, produce placer. Y Freud caracteriza a estas actividades, estas estimulaciones de zonas erógenas para obtención de placer, lo caracteriza como sexualidad infantil. ¿Por qué? Porque el concepto de sexualidad es ampliado y tiene que ver con el placer en términos generales. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene la sexualidad infantil? Es, según Marité, que después les voy a pasar las clases, es autoerótica y es polimorfa. Autoerótica tiene que ver con que está centrada en el cuerpo propio, como podemos observar en Camila, se toca sus propios genitales, ¿sí? Entonces es autoerótica y es polimorfa. Polimorfa tiene que ver con que hay múltiples actividades y múltiples zonas erógenas. Fíjense, esta captura la hice del PowerPoint que ella elaboró, que después les paso. Fíjense, prácticas sexuales del niño. Tocar, chupar, apretar, retener, expulsar, mirar, esconder. Fíjense el polimorfismo, ¿sí? Múltiples formas, múltiples zonas erógenas, múltiples actividades que configuran la sexualidad infantil, las actividades sexuales de la infancia. Estamos en el marco teórico del psicoanálisis, ¿eh? En otros marcos teóricos, actividad sexual en la infancia quiere decir totalmente otra cosa. Estamos en eso, ¿no es cierto? Bien. Entonces, estamos para adelante. Definimos algo de sexualidad infantil entonces, ya vuelvo a esa. Luego la etapa de latencia, que es la etapa alrededor de los 5, 6, 7 años en adelante, ¿sí? Hasta el inicio de la pubertad, donde la sexualidad, fíjense lo que es en Argentina la escolaridad primaria, no sé en Brasil, ¿la escuela primaria de qué año a qué año va? O de la edad de los chicos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta los 12, 13? Bueno, entonces más o menos me estaría coincidiendo, ¿sí? Esa es la etapa de latencia. Nosotros podemos ver, Camila se está tocando los genitales, pueden ver chicos con estas actividades que nos cuenta la docente ahí en esa diapositiva, y después desaparecen esas actividades. En realidad desaparece porque se instala una de las instancias del aparato psíquico, que es el super yo, que es la instancia del deber ser, de las prohibiciones. Ahora lo vamos a retomar a eso. Pero bueno, justamente en esta etapa de latencia, la sexualidad aparece como disminuida, como inaparente. Es algo inaparente y los intereses se centran en otras cosas, en los juegos. Si bien hay algunas cuestiones que nos pueden remitir a la sexualidad, pero nada que ver con lo que es el niño o la niña hasta los 5 o 6 años o a partir de la pubertad, ¿sí? En relación a la importancia que cobra el hecho de la sexualidad
de la sexualidad manifiesta en una persona. Entonces, sexualidad infantil, latencia y la modalidad adulta de la sexualidad, donde la vamos a estudiar esquemáticamente, en oposición a la sexualidad infantil, se relaciona con el cuerpo del otro. Vieron que dijimos que la sexualidad infantil es autoerótica. En la modalidad adulta de la sexualidad, si bien persisten elementos autoeróticos, pero la importancia del cuerpo del otro en lo que tiene que ver con el placer es radical. ¿Sí? Hay un otro ahí involucrado en la obtención de placer. ¿Sí? Y también contraponiendo a la sexualidad infantil, donde hablábamos de polimorfismo, múltiples actividades, múltiples zonas erógenas, en la modalidad adulta de la sexualidad, si bien siguen existiendo en el cuerpo múltiples zonas erógenas, pero cobra una importancia capital la región genital. Entonces, sexualidad infantil, autoerótica y polimorfa, sexualidad adulta, se relaciona con el cuerpo del otro y se centra en la genitalidad. Esto es lo que plantea el psicoanálisis. Ahí está un poquitito explicado cómo se origina esto de la actividad sexual en la infancia y por qué produce placer. Ya lo dijimos. Y bueno, se describen en lo que es la sexualidad infantil, 3 etapas, que eso sí lo estudiaron y además siempre se lo acuerdan. La etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica, según predomine una zona erógena por sobre otra. ¿Qué ocurre para el pasaje a la etapa de latencia? Bueno, lo que ustedes estudiaron en el complejo de Edipo, sí. Lo que estudiaron como complejo de Edipo, que lo van a trabajar con los docentes de salud mental, porque es algo, bueno, valga la redundancia, complejo de entender, de explicar, y a mí me excede totalmente si lo tengo que pensar en términos así acabados, cómo lo van a poder después trabajar con los expertos, con las consultas, ¿sí? Pero básicamente existen, podemos decir, sentimientos amorosos hacia el progenitor del sexo opuesto y sentimientos de rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. Luego aparece, les digo, puntitos centrales para que ustedes lo desarrollen, la prohibición del incesto como uno de los, dentro de lo que es la cultura, uno de los elementos centrales que van a dar origen a que los deseos edípicos no se pueden realizar y, por lo tanto, el niño o la niña renuncie a esas intenciones incestuosas y entra en la etapa de latencia introyectando esta ley, que es la prohibición del incesto, y digamos, allí se genera o se establece, o no sé cómo se dice desde el punto de vista psicoanalítico, se implanta tampoco en la instancia del supersón. ¿Sí? Que bueno, da origen al pasaje a la etapa de latencia. El complejo de castración voy a dejar también que lo trabajen con, están los contenidos y voy a dejar que lo trabajen con los expertos. Tiene que ver con esto de tener pene o no tener pene. Bien, muy importante el pene para el psicoanálisis, ha desarrollado gran parte de su teoría en relación a los genitales y a la significación y a lo que representan, ¿no es cierto? Ustedes hablaron seguramente el año pasado de lo que es el palo, el poder, etcétera. Es un marco teórico que nos brinda elementos útiles para pensar al sujeto. Pequeño resumen sacado de algo de la bibliografía obligatoria de pulsión y de libido y basta de psicoanálisis. Fue suficiente. Pero bueno, necesitamos
los elementos que nos brinda el psicoanálisis para poder pensar desde este marco teórico qué es lo que está haciendo Camila. Muchas veces, como Camila se está tocando los genitales, puede prestarse a la confusión de lo que es la etapa fálica. Y esto no está en la etapa fálica. Ustedes tienen que justificar, si ustedes interpretan la actividad desde el psicoanálisis y como un elemento manifiesto de sexualidad infantil, lo tienen que justificar justamente con el polimorfismo que caracteriza a la etapa de la sexualidad infantil. ¿Sí? Bien, ahora sí vuelvo. Yo saqué así como unos ítems esto es de una bibliografía obligatoria que tienen, que es dentro de todo accesible para estudiantes de medicina. El autor es Ferrari y la tienen citada en todas las mujeres. Es bastante fácil. Por ahí cuando se simplifica, bueno, podemos pecar de algunos reduccionismos, pero necesitamos a veces para poder, porque después nosotros tenemos que estudiar muchas más otras cosas. Bien, bueno, entonces, Isabel lleva a las nenas, vamos a sacar esto. Isabel lleva a las nenas a la consulta con el pediatra y el padre no va. No va nunca, evidentemente, porque el pediatra lo escribe en la ficha, en lo que es la historia clínica. ¿Sí? ¿Qué lectura podemos hacer de esto nosotros? Diferentes lecturas. ¿El papá está ausente? Sí. ¿El papá está ausente en la vida de las nenas? Puede ser. Dice la compañera, lo repito porque por ahí no se escucha, bueno, hay mucha gente. Bueno, entonces, puede estar muerto, puede no interesarse, puede estar trabajando. Son todas posibilidades. ¿Sí? Puede ser que sean dos mamás. Puede ser que sea una familia de una sola mamá. También. Puede no saber quién es el padre. Claro, puede no saber también. La mamá, quién es el papá, y nunca haber ahondado por ahí. ¿Podemos agregar a esto la definición de familia? La definición de familia no está en los contenidos obligatorios del área, no, pero podés plantearla, si ya la estudiaste el año pasado, la podés plantear, ¿sí? Después, familia se ve en el servicio medio, la definición desde la teoría sistémica, familia como sistema, se ve. Pero sí, en realidad, si nosotros hablamos, sí, desde la perspectiva de género, la diversidad de familias es uno de los temas que podríamos estar trayendo. Claro, en realidad, originalmente, cuando todavía no estaban tan en agenda los temas de diversidad, esta UP fue pensada como un ejemplo de lo que pasa todo el tiempo, ¿sí? Es cierto que está bueno incluir todas las posibilidades de las familias diversas, es cierto que también puede no estar el papá, qué sé yo, porque vive en otro país, no sé, pero en la generalidad de los casos, si bien hay que tener en cuenta todos los casos, porque todos están atravesados por las mismas determinaciones, pero es porque el padre está trabajando, o a lo mejor no está trabajando, pero no toma como que es una actividad que le corresponda, ¿sí? Como si hacemos las mujeres, que tomamos en nuestras manos el cuidado de la salud de nuestros hijos casi siempre, ¿sí? Si ustedes van a cualquier centro de salud o a la sala de espera de un sanatorio donde atiende un pediatra, mayormente son las mamás las que acompañan y llevan a los chicos a los controles de salud. Lo mismo al odontólogo o a vacunarse. Bueno, a vacunarse hay más padres. Sí, no, en realidad cada vez más los padres están participando de los... O por ejemplo, también ocurre acá porque es un pediatra, pero en una reunión en la escuela
por las reuniones de familias, antes se decían reuniones de padres, ahora se dicen reuniones de familias, en la escuela, cuando hay que ir 1 o 2 veces por año a reunirse con el maestro, mayormente son las mamás las que van. Pero, como digo, cada vez más los papás están participando, lo cual está bueno. Está muy bueno. ¿Cómo podemos contestar eso? Bueno, en realidad, yo, si me preguntan a mí, lo contestaría, ¿por qué te pueden preguntar, ¿por qué crees que el papá no va? Y bueno, en realidad no lo vamos a saber porque esta situación es inventada. Lo que vamos a hacer es valernos de nuestro marco teórico para hacer distintas hipótesis, elaborar distintas hipótesis. ¿Sí? Ejemplo, todo lo que dijimos. ¿Sí? Pero lo importante acá es esto que decíamos, en la mayoría de los casos, ¿por qué no está el papá en la consulta? Bueno, en la mayoría de los casos es o porque no cree que le toque, digamos, ocuparse de esas tareas, o porque está trabajando y no puede ir. Esa es la mayoría de los casos. ¿Sí? Hay un montón de otros aspectos y también en determinados barrios, en determinados grupos sociales, también hay otras causas que también están vinculadas al género, pero bueno, eso da para toda una clase entera, como determinados consumos, bueno, muchas cosas. Pero en la generalidad de los casos es eso, y tiene que ver con lo que nosotros llamamos roles de género. En una familia común, lo más habitual, no digo lo normal o lo que está bien, sino lo que se repite. Estadísticamente, el papá trabaja si tiene trabajo. Es lo más común. Y la mamá a veces trabaja en el hogar con las tareas domésticas y de crianza, y cuando trabaja, lo más común es que trabaje, si puede, también, menos horas que el papá. Entonces ahí están bien manifiestos y patentes los roles de género. Y generalmente, ¿quién tiene bueno, ahora porque estamos hablando de una consulta con el pediatra, ¿no? Pero las tareas de cuidado habitualmente son llevadas adelante en mayor porcentaje por la madre. Y tiene que ver justamente con esto de los roles de género. Entonces, tenemos que llegar a la definición de qué es el género, ¿no? ¿Saben? O encuentran, no hay una sola definición, pero ¿alguna idea? Sí, es una construcción social, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basa en determinadas características biológicas reales y concretas, como cuando alguien nace, bueno, Camila, porque le pusieron Camila y le asignan el género femenino justamente porque tiene vulva. Entonces hay una diferencia sexual, anatómica, también genética, también cromosómica, luego también hormonal, o sea, biológica, pero que de inicio a una mamá cuando está embarazada le dicen es nene o es nena, se basan en los genitales externos. O sea que es biológico, pero originalmente tiene que ver con una diferencia sexual anatómica visible, que los humanos utilizamos para clasificar a la gente dentro de un sexo masculino o sexo femenino. Entonces, hay un sexo biológico que la ciencia establece en forma binaria, ¿no? Femenino y masculino. Y eso, pero digamos, está bien y es bastante suficiente. Si somos un poco más ambiciosos, debemos decir que hay algunos cuerpos que no cumplen con las características biológicas de ser varón o ser mujer, ¿sí? Que son los que se llaman estados intersexuales, que pueden tener que ver con un montón de causas, algunas cromosómicas, otras anatómicas, otras hormonales, que son las personas que hoy por hoy se reivindican como personas intersex,
¿sí? Hay un cuerpo biológico concreto que por algún motivo no podemos clasificar 100% como varón o 100% como mujer, ¿sí? Esas son las personas intersex. Pero bueno, habitualmente se discute incluso el porcentaje de población de personas intersex. Porque es algo que se oculta mucho y que no hay buenas estadísticas al respecto. Pero volviendo y simplificando un poquito, sexo habitualmente masculino, sexo femenino, entonces a esa persona se le asigna al nacer un sexo y se entra en la cultura inscrita o inscrito en un género femenino y género masculino habitualmente. Habitualmente. Después vamos a hablar de la perspectiva de diversidad, quizás hoy no. Entonces, el género es, como decía la compañera, una construcción sociocultural e histórica, ¿sí? Lo puse ahí en la diapositiva, ¿qué hace? Clasifica a las personas en varones y mujeres y después les atribuye determinadas características justamente porque biológicamente son varones o mujeres. Y después, estas características se piensan como naturales, o sea, que vienen de la naturaleza, como la existencia de penes, vulvas, testículos, etc., pero que en realidad no es así, sino que es cultural. ¿Por qué una construcción histórica? Por ejemplo, en una época se puede pensar que el varón, el estereotipo de varón, ¿qué es un estereotipo? Es una imagen simplificada e idealizada. ¿Cómo debe ser el varón en esta sociedad? ¿Cómo debe ser la mujer en esta sociedad? Y va cambiando, justamente decimos que es una construcción sociocultural histórica porque va cambiando de sociedad en sociedad y de tiempo histórico en tiempo histórico. Miren lo que decíamos, ahora hay más varones en la sala de espera de los pediatras. Seguramente hace 50 años no había ninguno, probablemente. Entonces, lo que se espera de ese varón va cambiando a medida que pasa el tiempo. Cuestiones estéticas, ¿no? En alguna época, que un varón tuviera el pelo largo no cumplía para nada con el estereotipo de género. Ahora se acepta como totalmente normal, naturalizado, que un varón tenga el pelo largo si quiere, ¿sí? Bueno, y así con un montón de cosas. Con las mujeres, bueno, cantidad de cosas. En una época no podíamos votar, por ejemplo. Entonces, el estereotipo de mujer no votaba. Ahora, por suerte, votamos y un montón de otras cosas que hemos logrado a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, el género es una construcción sociocultural e histórica, se entiende, porque sociocultural e histórica tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la sociedad de que se trate y con el tiempo histórico de que se trate. Que establece, clasifica a las personas y les asigna atributos, características que en esa sociedad se suponen como normales, como habituales, o como normales, mejor dicho. A través de lo que son los estereotipos de género. Y hay que agregar que hay entre los géneros, así como entre las distintas clases sociales, entre las distintas etnias, entre los distintos géneros, en realidad podemos hablar de femenino y masculino, después hablamos de lo que es el género no binario, si quieren, en otro momento. Hay una asimetría de poder, que los movimientos de mujeres a lo largo de los años, bueno, han luchado contra estas inequidades que tienen que ver con un montón de cuestiones que ustedes ya conocen, la brecha salarial, el techo de cristal, la violencia de género, la cantidad de horas destinadas que ya han estudiado las tareas domésticas, determina, si bien el estereotipo realmente el varón también lo padece, con algunas cuestiones,
como por ejemplo no poder permitirse la flexibilidad, tener la responsabilidad de el sustento económico y un montón de cuestiones que los oprimen, pero hay una asimetría social entre el género masculino y el género femenino que, bueno, justamente como decía antes, los movimientos de mujeres, o esto que decíamos, no se votaba en un momento la mujer. Bueno, eso es algo como bastante evidente y que ya todos aceptamos que todos tenemos que votar, entonces por eso lo pongo como ejemplo. Eso hay que agregar dentro de lo que es el género. ¿Qué es la perspectiva o enfoque de género? ¿Vieron cuando decíamos enfoque de derechos humanos? O perspectiva de derechos, podemos decir. Enfoque de género, perspectiva de género, después van a ver enfoque de diversidad o perspectiva de diversidad. ¿Qué significa eso? Cuando digo enfoque o perspectiva, implica una determinada lectura específica de la realidad, que es la que yo hice antes, porque puede haber otra persona que no diga lo mismo. Es una lectura, una interpretación, una teoría, unas ideas que se correlacionan con una determinada práctica. Por ejemplo, si yo digo que tengo un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, viene una persona, una mujer por ejemplo, y me dice, yo no quiero tener relaciones sexuales, pero no quiero quedar embarazada en este momento de mi vida. Bueno, le voy a decir yo, tenés determinados métodos anticonceptivos. Ahora tenés las pastillas, tenés el bebé, le explico, la persona con autonomía decide cuál es el método que quiere utilizar. Digo algo que para nosotros ya es obvio, ¿no? Para que podamos entenderlo. Eso tiene perspectiva de género. En un momento, no me acuerdo, la ley de anticoncepción quirúrgica no fue hace tanto. A las mujeres se les prohibía ligarse las trompas, por ejemplo. Y asumo que la vasectomía es lo mismo. La vasectomía es la ligadura y la fusión de los conductos deferentes para que el semen no tenga espermatozoides, ¿sí? Entonces, el enfoque de derechos tiene que ver con esto, con una idea, una teoría respecto de cuáles son, en este caso, los derechos sexuales y reproductivos, y una práctica, que pueden ser varias. Puede ser en el sector de educación, proporcionar educación sexual integral, garantizar educación sexual integral. En el ámbito de la salud puede ser, por ejemplo, políticas de anticoncepción, políticas de todos los tipos de anticoncepción, políticas de interrupción de embarazo, etc. ¿Sí? Eso es enfoque o perspectiva. Una determinada lectura y la práctica consecuente con esa teoría. Acá hay algunos conceptos que por ahí no los vamos a tocar ahora. Los dejo escritos porque estaban en los contenidos, no sé si los han sacado del cuaderno del alumno, pero por las dudas se los dejo, cosa de que si no los entienden, los trabajen en tutoría, yo estoy a disposición también. Bueno, en las futuras UP se profundiza mucho sobre todos los contenidos de género. Bien. Llegamos a Celeste, de 4 años, que preguntaba insistentemente cómo se hacen los bebés. Ella está en edad de ya estar preguntándose cómo es que personas nuevas vienen al mundo o se generan. Y desde mi punto de vista, y uniéndolo a lo que hablábamos, de que uno de los ejes del área son los derechos sexuales y reproductivos, a mí me parece que lo que tenemos que pensar es qué le diríamos a Celeste, probablemente no a nosotros, probablemente le diríamos a la mamá algo, porque bueno, si la madre nos dice, me pregunta tal cosa, es porque alguna respuesta espera de nosotros, ¿sí?
Y alguna respuesta fundada en algún tipo de ciencia tenemos que tener, no lo intuitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Que la educación sexual, o sea, información al respecto, es necesario dársela porque Celeste tiene, aunque tenga 4 años, tiene derecho a eso, ¿sí? Porque ya estudiamos que la educación, bueno, no lo estudiamos, lo mencionamos, ustedes lo van a estudiar después, que la educación sexual integral es uno de los derechos sexuales y los derechos sexuales son derechos humanos. O sea que Celeste hay que garantizar el derecho a la educación sexual integral de todos los niños, niñas y adolescentes, y en realidad debería ser a lo largo de toda la vida, pero fundamentalmente de niños, niñas y adolescentes. Entonces, deberíamos guiar a la mamá respecto de cómo ir respondiéndole estas inquietudes a Celeste. Por el otro lado, también podríamos preguntarnos si en el jardín de Celeste, acá en Argentina, en los 4 años el jardín es obligatorio, o sea que probablemente Celeste va al jardín, a lo mejor la maestra del nivel inicial puede trabajar algunos de estos contenidos, o sea, hay miles de intervenciones que se nos ocurren. Pero realmente el contenido a resaltar es esto, es el derecho a la educación sexual integral y guiar a la mamá cómo responderle, ¿sí? Cómo abordar cuando ella le pregunta estas cosas de cómo se hacen los bebés. Y yo les sugiero después, bueno, les digo algo así paso la diapositiva, que hay una ley de educación sexual integral en nuestro país, que existe desde el año 2006 y que se ha venido implementando la ESI. La ESI es la sigla de la educación sexual integral, se ha venido implementando cada vez más en las escuelas, con con algunos problemas por ahí o resistencias de las familias, pero que en general, esta es una opinión personal, yo creo que es bastante bien aceptada, excepto en algunos casos, ¿no es cierto? Ahí existe la ley, existen todos unos, estaría bueno por ahí cuando nosotros escuchamos en los medios, en el propio debate social, la peligrosidad de la educación sexual integral, nosotros como estudiantes universitarios deberíamos, si nos incumben un poco esos debates y nos da curiosidad, sería bueno que podamos conocer los materiales de educación sexual integral. Desde mi punto de vista, son espectaculares, son acorde a edad, no promueven ningún tipo de perversión, todo lo contrario, creo que protegen a los niños. Por ejemplo, en nivel inicial, lo que se trabaja es el propio cuerpo, los nombres de las distintas partes del cuerpo desde el punto de vista científico, y lo que más se trabaja es el derecho a la intimidad de lo que se le denominan partes íntimas, ¿sí? Que son la región genital, sobre todo, la región, la futura región de las mamas, las tetillas, y lo que se ha demostrado es que a partir de que se ha implementado en forma creciente en las escuelas de Argentina la ESI, sobre todo en el nivel inicial y en el nivel primario, han aparecido un montón de nenes y nenas que han contado situaciones de abuso que venían sufriendo o que comenzaron a sufrir y se pudo intervenir mucho mejor desde, diversos abordajes para, rescatarlos un poco de esta situación. O sea que realmente la ESI previene los maltratos y los abusos en las infancias y adolescencias. ¿Sí? Creo que la ESI hace entender lo que pasa con los niños no está correcto, bien realizado. Exacto, sí, pasa esto, porque el niño por ahí, si es víctima de abusos, abusos de todo tipo, pueden ser violencia que no sea violencia sexual, ¿no es cierto? Porque la ESI también trabaja sobre eso. Uno de los ejes de la ESI es cuidar el cuerpo. Entonces hay por ahí núcleos familiares que no han podido o no han querido, lo que fuera, instalar situaciones donde no se instala esto del derecho a la salud del cuerpo, el derecho a la intimidad, etcétera, 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 y es la primera vez que se les enseña eso en la escuela, en el jardín. Es súper importante. Bueno, no nos explayamos tanto con esto.
Y seguimos acá, ya les subí al Drive un material bastante nuevo que se llama, del Ministerio de Educación de la Nación, que se llama Educación Sexual Integral para charlar en familia. No sé si lo van a poner en el cuaderno del alumno, por eso se lo cité acá en la diapositiva, porque es bien actualizado, muy sencillo, no es para estudiantes universitarios. Y hay como algunas pautas obvias, quizás para ustedes son obvias, de cómo hablar en familia, digamos, con los nenes, con las nenas, etcétera, de algunas cuestiones de la sexualidad. Tiene distintos capítulos acorde a la edad del nene y de la nena y las inquietudes que por ahí van surgiendo, ¿sí? Acá les dice algunos ítems, ¿no? Que hay que escucharlos, que hay que responderles, que no hay que saturarlos de información, sino responder lo que van preguntando, porque si no les queda la cabeza así, empiezan como a confundirse cuando pecamos del exceso de información, la lámina, vieron que a veces los padres hacemos cada cosa. No, eso no. Responder siempre con la verdad, no hacer inventos como la cigüeña o, bueno, un montón de cuestiones que ya creo que no existen más esas cosas, ¿no? Si ustedes que son más jóvenes. ¿Se sigue diciendo a los chicos, sí? No, bueno, se ve que hay familias donde sí. No hay que utilizar terminología que por ahí nosotros decimos semilla. Para un chico una semilla está dentro de una fruta. O sea que puede generar confusiones, porque la fantasía infantil, ellos no tienen la mentalidad, la mente tan seteada, tan moldeada como nosotros. Entonces, semilla es semilla y se pueden imaginar cualquier cosa. Entonces, la idea es responderles con léxico real, correcto, pero sencillo. O sea que tampoco es tan fácil, porque encima es un tema tabú, pero bueno, vale la pena intentarlo. Bien, esos puntos se los dejo ahí, pero la guía es re sencilla y les va a servir para resolver bien lo que es. Bueno, educación sexual. La educación sexual es una actividad de promoción de salud. Ahí está la definición de la Carta de Ottawa, de promoción de salud. Se las dejo. No creo que sea tanto hincapié este año, porque la parte de promoción se ve en el SAT. Derechos de niños, niñas y adolescentes, que sé que lo trabajaron el año pasado. Bueno, estamos en la UP de niñez y bueno, se relaciona obviamente con los derechos sexuales. Acá está mencionada la Convención sobre los Derechos del Niño de UNICEF de 1989 y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que esa es una ley de nuestro país que está del año 2005. Bien, a ver, espérenme que quiero ver lo otro. Listo. Lo último que queda es trabajar. ¿Qué hora es? A ver, ¿tienen ahí? Ah, bueno. No, porque tienen que descansar antes de la clase de embriología, porque si no, es mucho tiempo. Sí. Vieron que el pediatra es obra social. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es una obra social? ¿Cómo se van financiando las distintas prestaciones de salud en los distintos grupos de población? Para eso podemos preguntarnos, debemos preguntarnos, ¿qué es el sistema de salud en general? Ahí está la definición, que es red de instituciones, recursos y personas que se articulan para dar respuesta a las problemáticas de salud de la población. En Argentina particularmente, lo que es el sector salud es un lío bárbaro, está compuesto por 3 subsectores. Muchas veces los sectores que financian no son los mismos que los que justamente hacen la prestación. Hay un video en el campus, una clase de esto, que les puede aclarar un poquitito el panorama, y creo que van a tener clase obligatoria. No estoy segura si es obligatoria o optativa, pero hay clases de esto
como para que lo puedan entender bien. Los tres subsectores en Argentina son el subsector público, el subsector de obras sociales y el privado. Esto más que nada es en el financiamiento, o sea, ¿quién paga la prestación? La consulta al médico, la consulta con el psicólogo, la radiografía, ¿sí? El porcentaje del medicamento o el medicamento en su totalidad. ¿Quién paga esos servicios? ¿Sí? En el público se financia con rentas generales, ¿sí? Es todo lo que es la salud pública, que nosotros en general lo conocemos, a lo mejor no lo conocemos tanto como usuarios, pero sí lo vamos a conocer como estudiantes a lo largo de nuestra carrera, ¿sí? Gracias. El público está dividido en nacional, provincial y municipal. Fundamentalmente tenemos acá en Rosario municipal y provincial. El Hospital Centenario, que lo tenemos acá pegado, el Hospital Psiquiátrico, Agudo Ávila, son provinciales, por ejemplo. Después, bueno, ustedes en el SER van a estudiar más o menos, no se les exige mucho, pero se van a situar en lo que es el sistema de salud porque van a visitar un centro de salud. Entonces, ahí es mucho más fácil desde lo concreto pensar, bueno, es de la red municipal, es de la red provincial, y van a conocer un poco lo que es el primer nivel de atención, el segundo nivel y el tercer nivel, tanto de la municipalidad como de la provincia, acá en Rosario, ¿sí? Todo eso es público. Luego, existe lo que es, ya terminamos chicos, lo que es el sistema de obras sociales. El sistema de obras sociales, una obra social, digamos, es una entidad que va financiando estos servicios de salud y obtiene los fondos del salario. Los trabajadores registrados son los que tienen obras sociales. Las obras sociales de hospitales propios. Hay obras sociales que tienen hospitales propios, pero mayormente no. Mayormente contratan a sanatorios privados para que hagan la prestación, exactamente. Por eso es tan difícil de entender. Pero bueno, ahí en el video se entiende, creo, y hay un texto que tendrá unos 3 años, que escribió Emiliano Stavia, creo que, no sé si con Tamara Azul, capaz que está en el campo, y si no está el cuaderno del alumno del año pasado, está, que se llama Sistema de Salud en la Argentina, ahí está explicado todo esto que estoy diciendo, está sacado de ahí, chicos. Pero bueno, entonces hay un porcentaje que aporta el empleador, un porcentaje que aporta el empleado, y a partir de esos fondos que se aportan en forma obligatoria, se financian las distintas prestaciones de salud que van necesitando los beneficiarios, ¿sí? En general es el trabajador y su familia. Bien. Bueno, ahí está lo del programa médico obligatorio, léanlo de ahí. Y luego el privado, que tiene 2 modalidades. El privado, no, el sanatorio privado, porque ya dijimos que ahí por ahí se atiende la gente con obra social, sino el sistema privado en cuanto a su financiamiento. Puede ser o particular, yo voy, me atiendo con el médico y saco la plata en el bolsillo y le pago, o la medicina prepaga, que funciona como seguros. Yo voy a, qué sé yo, bueno, una prepaga de PIS, ¿no? Y quiero contratar un seguro de determinadas prestaciones. Quiero que me cubra tal y tal cosa, y dependiendo de la cobertura que tengo, como el seguro del auto. Dependiendo de la cobertura que tengo, entonces tengo un monto, o dependiendo del sanatorio donde me atiendo, etcétera, etcétera, tengo un monto que pagar por mes. Eso seguro, la medicina prepaga. No es como la obra social, porque la obra social, si bien hay veces que uno puede contratar un extra para servicios de mayor complejidad, pero es un aporte como mucho más homogéneo y funciona de una manera solidaria. ¿Está? Bueno, esto, chicos. A ver si tengo otra diapositiva, no me acuerdo. Bueno, recuperar el concepto de atención primaria de la salud es muy importante. ¿Lo vieron el año pasado? ¿Lo vieron en clase o lo vieron solo de la bibliografía? Bueno, esperen un momento porque les voy a robar 3 minutos para taladrarnos un poquito con eso. Política pública y políticas de salud no lo vamos a ver, queda ahí en la diapositiva.
Y después ya viene lo que es la dimensión biológica de análisis, que ya les digo, van a ver lo de embrio, lo de anatomía y lo de genética, y creo que nada más entra biológico en esta UP. Atención primaria de la salud. Ustedes saben que en 1978, en Alma Ata, la ex Unión Soviética, se realizó una declaración donde se dijo que había una meta que era salud para todos en el año 2000 y que la estrategia para conseguir esa meta era la atención primaria de la salud, ¿sí? Y que es la atención sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, toda la declaración que ustedes estudian y citan, pero lo más importante es entender lo que estoy diciendo. La APS es una estrategia sanitaria, una estrategia de salud que tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud de toda la población. Eso es la APS. Una estrategia sanitaria que pretende, que se plantea como principio, o como objetivo, mejor dicho, porque principios son otros, garantizar el derecho a la salud de toda la población. O sea que hay una posición tomada, hay una ideología muy manifiesta que tiene que ver con la salud como derecho humano. Y no como un servicio o una mercancía. Ese es el posicionamiento. Entonces, esa es la APS, digamos, como estrategia y cuál es su objetivo. ¿Qué propone? Propone un sistema de salud organizado que tenga distintos niveles de organización según su nivel de complejidad. Habitualmente podemos hablar de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿sí? En cuanto a su complejidad. Después eso lo van rellenando de contenido. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los niveles de organización que propone del sistema de salud? ¿Y cuáles son sus principios? Sus principios son, acá se los listé, equidad, solidaridad y justicia social. Garantizar el derecho a la salud, digamos, impone la necesidad de brindar, acorde a las necesidades de salud de cada persona, asignar determinados recursos, ¿sí? No sería en este sentido la lógica de lo igualitario, sino la lógica de la equidad, que tiene que ver con a cada quien según su necesidad. Después, bueno, la parte más filosófica se las dejo, pero básicamente es eso. ¿Y qué actividades propone esta APS? Actividades de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Tá? O sea que, más que nada, cuando hablen de APS, háganse ese cuadrito mental y después lo van rellenando de contenido a medida que van teniendo las clases con expertos y se van adentrando en la bibliografía. De eso también van a tener clases. Ahora sí, los libero. No, gracias a ustedes. ¡Oh, te vi! ¡Qué linda! Sí, vamos a sacar las fotos, sí. Porque nosotros lo vamos a no, por favor. Le digo, mi mamá tiene una casa en Julia, saludala cuando termine. ¡Obvio! Sí. ¿Ya cursaste el año pasado? Sí, pero no la regularicé. Te quedaste sin sexualidad. Bueno, pero ahora sí. Sí, ahora ya aparte. Podía cursar trabajo sin sexualidad. Bueno, cursas. Sí, todo eso otra vez. Pero bueno. Está bien. Bueno, y seguramente la cursaste y la recibiste. Sí, pero aparte antes era como un boludo y todo ahí mezclado, que no la había sacado antes. ¿Pudiste sacar? No.
Bueno, tranqui. Entonces aproveché el cursado, armate bien la carpeta. Armada, ya está leída, resumida, el resumen del resumen. Cosas que no es medio pesado. Sí, no, es sencilla, pero Tuviste mala suerte. sí. Las mesas. Pero bueno. Ahora todo bien. Y no, aparte está todo muy leído. Bueno, sí, es ir y presentarse y Sí, cuando placa te de dicen que aprobás, ya está, te cambia la vida. Bueno, Pauli, tampoco. No, vamos. ¿Qué puedo hacer una? Vos, no sé. Una es más curiosidad que otra cosa y no tenés permiso de acá. El médico puede ser psicoanalista. Sí, ¿por qué? Porque hay escuelas de psicoanálisis. Yo pensé que tenías que hacer la carrera de psicología para. No, en realidad el psicoanálisis es como que en eso se corta medio solo, pero me parece que son tipo institutos privados. Mira, listo. Vos podés hacer la carrera de psicoanalista, pero no sos psicólogo, ¿entendés? Claro, sí. Hay, creo que acá en Rosario hay 2 escuelas de psicoanálisis. Es como psicología social, no sé si alguna vez lo escuchaste. No sabía. Bueno, vos tenés acá, a mí estoy confundiendo lo de las 2 escuelas, hay 2 escuelas de psicología social, que es la disciplina que instaló un referente psiquiatra que se llama Pichón Rivier, donde vos te podés recibir de psicólogo social sin ser psicólogo. Mira. Es como otra cosa. Claro, Lo mismo con psicoanálisis. No.